Como dice la alabanza que acabamos de hacer, hermanitos, volvamos a Dios, volvamos al Señor. Y si alguno trae algo que quiera darle al Señor, de verdad déselo, porque es para Él todo lo que nosotros hacemos. Y si nosotros no le decimos al Señor qué sentimos, Él no va a poder obrar en nosotros, aunque lo sepa. Entonces, ¿puedo compartir un versículo? ¿Sí? Bueno, acompáñenme por favor a Proverbios 2:1. Proverbios 2:1, por favor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz y como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás y hallarás conocimiento, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pues vamos a dar paso a la palabra y estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. A los niños, por favor, a sus salones. Un, dos, tres. ¿Se escucha bien? Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Bueno, qué ordenados son los niños. Ya cada día se colocan en su salón con quietud y reverencia. Gloria a Dios por sus vidas. Vamos a empezar Muy buenas tardes a todos los que no he podido saludar en persona. Les saludo con un saludo cordial, afectuoso, digno de una comunidad que buscamos la unidad y la dirección en el Espíritu. Y asimismo todos aquellos que nos escuchen a través de las redes, pues los integramos a este mover del Espíritu Santo en Dios es Fiel, Tizayuca, Hidalgo, y nos preparamos para estudiar la palabra de Dios. La palabra que aclara, que mueve, que anima, que dirige, que potencializa los proyectos del Padre en nosotros. Cada uno de nosotros somos un proyecto de vida para el Padre, para Dios, por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Si bien estamos en una comunidad, pero individualmente el Señor tiene planes personales, individuales, y está trabajando en ellos y con ellos. También usa nuestra voluntad, usa nuestra inteligencia que Él nos la ha dado, los dones y sobre todas las cosas el amor que ha de cubrir toda la operación divina en estas épocas, más que nunca. El título del mensaje es La paz que da el perdón. Es un título compuesto, no es simplemente el perdón, no es simplemente la paz de Dios, es compuesto, es una acción, la paz que da el perdón. Y hemos
oído excelentes mensajes en este púlpito sobre el perdón, también sobre la paz de Dios. Pero, dada la época y las circunstancias, el Señor nos quiere llevar por caminos bien específicos, y así lo sentí al preparar el mensaje, la paz que da el perdón. Y empiezo con 2 de Tesalonicenses 2:7, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí nos habla de que el mover de Dios, los planes de Dios, las circunstancias en las que se está dando el mover del mundo, que es creación de Dios. No hay un solo habitante en este mundo que no sea creación de Dios, ni en Asia, ni en África, ni en Europa, en Latinoamérica, en Groenlandia, Polo Sur, en fin. Todos somos creación de Dios, y sobre todos Dios tiene un plan. Sobre todos, no ha dejado a nadie, no se ha olvidado de nadie. Tenemos un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo hombre, y un solo Espíritu de Dios que está moviéndose entre nosotros. Pero aquí 2 Tesalonicenses dice que hay la iniquidad. Y esa palabrita, esa palabra no la quiero minimizar, no es una palabrita, es una palabra que tiene mucho peso y que lo ha tenido a lo largo de todas las edades, la iniquidad. Y la iniquidad viene de la acción de un ser, lo dice la palabra de Dios, el inicuo, un ser poderoso, poderosísimo, creado por Dios, que se reveló y estableció toda una jerarquía y operó y está operando sobre el mundo en el que vivimos. Esa es la iniquidad que viene del inicuo, el inicuo, la iniquidad, la maldad en grado superlativo, la maldad de todas sus formas, el engaño, la perversión, todo lo que podemos ver y más, porque muy poco es lo que ven nuestros ojos y más es lo que está sucediendo en realidad a todos los niveles, ¿verdad?, en este tiempo. Y dice que ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Por lo tanto, como cristianos debemos estar alertas y debemos estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, porque no siempre será así. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, hay una lucha, hay quien al presente lo detiene, ese mover de la iniquidad, sí, está tremendo, pero tiene una muralla que lo está deteniendo, y esa muralla que lo está deteniendo pues son las oraciones de los santos, la comunión de los santos. Todo tiene que ver con la actividad de la iglesia. La verdadera iglesia está deteniendo, no digo que acabando con ese asunto de la iniquidad, pero lo está deteniendo. Dice que al presente, pero habrá un momento en que ese muro que detiene será quitado de en medio, y podemos estar por un lado tristes, por otro lado gozosos, por las razones que vamos a ver a continuación. He escogido 2 o 3 citas sobre la venida del Señor. Y me dirán, bueno, ¿vas a hablar del perdón o vas a hablar de la venida del Señor? Permítanme. El Señor me ha dado que de esa manera lleguemos al tema. Vamos a la venida del Señor. Ya vimos el versículo clave,
que hay una lucha, la Iglesia está deteniendo el misterio de la iniquidad, sigamos poderosos y sabemos que habrá un momento en que la Iglesia sea quitada. Lo dice allí claro, yo lo entiendo así. Primera de Corintios 15, 45 al 52. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no fue primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si no lo encuentras, léelo en la pantalla, pero no te distraigas. Dice, versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué hermoso, ¿verdad? Ahorita, pues, somos terrenales, esa es la pura verdad, somos terrenales. Pero está creciendo en nosotros, está implantada la imagen del celestial que un día va a dominar totalmente sobre lo terrenal. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto quiere decir que así como estamos, así como vivimos, así como estamos funcionando, no es para siempre. No, nuestra carne no puede heredar el reino de Dios. Y la carne está pues también atada a los sistemas del mundo. El mundo no hereda el reino de Dios. La corrupción tampoco hereda la incorrupción. Y digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el lenguaje de la Biblia, Nuevo Testamento, dormir significa pues pasar a otra vida, podríamos llamarle morir, pero no le llama morir, se llama dormir. Y dice que no todos dormiremos. Quiere decir que habrá una generación que esté viva cuando el Señor venga y transforme la vida terrenal en vida celestial, gloriosa de la Iglesia. Habrá una generación. Por eso siempre educamos a la generación que sigue y decimos, si esta es la que sigue, que reciba al Señor, pues echémosle ganas, y si no, pues la que sigue de la que sigue, y a lo mejor nos toca a nosotros, no sabemos. No todos dormiremos, pero eso sí, todos seremos transformados. Aquí está incluyendo a la Iglesia. Cuando dice todos, está considerando a la verdadera Iglesia, a los salvos. En un momento, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, aquí sí ya habla, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que estén vivos, ¿verdad? Termino en el 52. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así, 4 del 13 al 18.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Siempre tenemos en nuestro corazón personas cristianas que ya no están entre nosotros, pero sabemos dónde están. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Esa es una gran esperanza, ¿verdad? Para tener esa magna reunión. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra aquí en el griego es harpazo, arrebatados, o sea, como ¿han visto cuando un águila desciende del cielo para tomar una presa? Así, y aunque la presa vaya corriendo rápido, un conejito o algo, pasa el águila y ¡pum!, la levanta con su arpazo. Pero más rápido, esto va a ser más rápido que un águila tomando un conejito. Este arpazo será un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados con un arpazo juntamente con ellos en las nubes. ¡Ay, qué hermoso! Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es nuestra esperanza. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos al capítulo 5 del 1 al 9. Pero acerca del tiempo y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Sin avisar. ¿Cómo ataca el ladrón? Pues cuando parece que no pasa nada. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué está ahorita buscando todos los gobernantes? Paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya vemos que esto tiene premura, no sabemos cuánto, pero no habrá aviso, no habrá, vamos a tener el culto previo al arrebatamiento. No habrá culto previo al arrebatamiento. El arrebatamiento va a llegar sin aviso. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No olvidemos a quién pertenecemos. No somos como los demás, no somos. Somos hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Nuestra coraza, hay muchas maneras de decirlo, pero aquí lo dice, es la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Acá en la cabeza, la salvación, el yelmo, y la coraza cubre el pecho. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra cabeza debemos estar pensando en que somos salvos, en la salvación, en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se ve claramente quiénes somos, a quién pertenecemos y cuál es nuestra esperanza y nuestro futuro. Y ahora pues regresamos a 2 Tesalonicenses 1 al 4. Que va a ser el tema doctrinal. 2 Tesalonicenses capítulo 2, primero del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿verdad? Son dos temas, pero están unidos en un mismo evento. No nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay muchos símbolos que se están dando y se van a dar más adelante de figuras humanas que estén queriendo ocupar este versículo 4, ¿verdad? Con engaños, con teologías falsas, con diferentes aspectos para atraer la adoración hacia sí mismos. No voy a ser específico en esto, no es el objeto del mensaje. El objeto del mensaje es que la iglesia esté purificada y preparada y atenta. Si nos ponemos a estudiar al mundo, no acabaríamos. El mundo está revuelto, el mundo trae todas las corrientes y trae confusión. Ahorita no hay un solo filósofo o pensador que interprete lo que está pasando en el mundo, como lo hubo en el pasado, que era como más sencillo y surgieron pensadores y filósofos y decían el mundo va por aquí o el mundo es esto. Aristóteles, los griegos. No, hoy en día es tan la confusión que al mundo no lo puede definir nadie más que la palabra de Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ya está el versículo que leímos, está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Solo que al presente hay algo que lo detiene, pero será quitado de en medio. Y vamos a ver en versículos 9 y 10, el inicuo, iniquidad, inicuo, van ligadas. El inicuo produce la iniquidad. El inicuo es el personaje cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuidado con las señales y los prodigios mentirosos, van a abundar, va a haber de todo, de todos colores, fuegos artificiales, etcétera. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego vamos del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la salvación, santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Dos cosas, la salvación por medio de la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Y ahorita vamos a ir entrando a esos temas. A lo cual
os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice el medio por medio del cual se alcanza esto. Dice nuestro Evangelio. El Evangelio predicado adecuadamente, avalado por el Espíritu, produce fe en la verdad. Y esto nos sirve para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia de Dios, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, hay una batalla entre poner nuestra confianza en lo terrenal, o como dice la última parte de lo que leímos, el Evangelio, la santificación en el Espíritu y todo lo que hemos leído en los diferentes pasajes. El propósito de este estudio es profundizar en las verdades expresadas en la palabra para que podamos combatir. No es tiempo de estar pasivos, es tiempo de combatir. Lo dice la palabra, ¿verdad? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por tanto, hay una muralla que lo detiene, y esa muralla son los combatientes, los que están combatiendo, los que están deteniendo la iniquidad, para que la mayor parte, si no es que todos los que se han de salvar, se salven. Se salven. Un tema fundamental en todo esto es el perdón. En el primer mensaje de Jesús para enseñarnos, después de las bienaventuranzas y otros temas, nos enseñó en la oración del Señor, Mateo 6:12. Lo leemos juntos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando habla de deudas, las deudas, pues ¿qué deudas podemos a Dios, verdad? Deudas. Cada vez que hemos pecado, todo nuestro pecado, toda nuestra vida de pecado y nuestros ancestros han ofendido a Dios. Y esas son deudas que tenemos con Dios, las ofensas a su santidad, a su perfección. El Señor en su justicia lo toma como deudas. Por eso la palabra de Dios dice: santo, perfecto, no hay ni uno, por cuanto todos pecaron. Bueno, dice, si esa niñita que está allí, pues es inocente, bueno, tiene una genética. Todos venimos de una raza de pecado. Deudas, pecados, ofensas a Dios. Y dice: así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos han ofendido. Las ofensas pueden ser de diferentes formas. Hay infinidad de ofensas, ¿verdad? Los padres ofenden a los hijos cuando pues hay muchas cosas que luego los hijos nos dicen: es que de niño me ofendiste porque me regañabas muy feo y me diste un par de patadas en las pompas. Yo sí le di una vez y me arrepiento, pedí perdón ya muchos años después. Hay ofensas de todo tipo, hay
cuestiones que pues hasta ni cuenta nos damos los adultos, o cuando fuimos niños tenía yo mi abuelo muy cristiano, muy religioso, y yo vivía muy cerca de él, no vivía con mis padres, me mandaron a vivir ahí cerca de mi abuelo, y mi abuelo me dijo, una vez que fueron mis padres, y ¿cómo se porta Jorgito? Es muy rebelde, se va de vago y se mete al cine. Uy, pues ya me catalogó, ¿verdad? Como con unas pocas palabras, y pues yo mucho tiempo, y mis padres pues no sé, pensaban, me dijeron, ay, Jorgito, qué tremendo eres. Ofendemos de muchas maneras, ni cuenta nos damos a nuestro prójimo. Debemos estar conscientes de eso. Por eso nosotros pues ofendemos, pero también recibimos ofensas. Aquellos que ofendemos, pues quién sabe qué estén pensando de nosotros, pero nosotros recibimos ofensas y somos los que estamos recibiendo la palabra. Y nos dice el Señor que perdonemos, ¿verdad? Y el versículo 13, el 14 y el 15. El 14 y el 15, Mateo 6, 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, y aquí hay un condicionante que lo pasamos por alto, lo ignoramos. Decimos, yo creo que se equivocó el Señor aquí con esto. Porque ¿cómo es posible que si no perdonamos nosotros a los hombres sus ofensas, ya por esa simple razón, el Señor no nos va a perdonar? Y si el Señor no nos perdona, ¿qué pasa con nuestra vida? No somos salvos. ¿Ustedes pueden concebir a un cristiano salvo sin el perdón de Dios? Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Lo único que te puede salvar es que yo te perdone. ¿Qué implica el perdón? Uno, pues una herida o deuda o acción contra, ya sea contra Dios o contra un semejante. Y el perdón implica la cancelación o anulación de dicha deuda. Este es un término legal en la justicia de Dios. Dios se mueve a través de su propia justicia. Y Él no va a perdonar si no hay una razón. Y esa razón pues siempre la tiene que proveer Él. Pero la seriedad con la que tomemos y procedamos va a impactar y va a afectar nuestra propia salvación. A veces pensamos que si llegamos a Dios con una cara compungida y le hablamos de todas las personas que nos han ofendido y nos tiramos al piso y lloramos, ya automáticamente el Señor nos da la salvación. Esta pobrecita alma ha sufrido tanto, pues que sea salva por sus sufrimientos. ¿No es así? No es así. La seriedad con la que tomemos esta enseñanza va a depender y va a afectar nuestra propia salvación. Podemos tomar dos caminos al respecto en este tema. El camino del mundo, porque el mundo se ocupa de esto, no crean que el mundo es ignorante. Dice, pues necesitas sentirte bien, dice el mundo. Tienes varias opciones, ve con el psicólogo, ve con el terapeuta, te va a recetar medicamentos para que te sientas bien. Hazte un círculo de amigos y échense porras entre todos para que se sientan bien y olviden sus penas y olviden sus agravios.
échense un traguito con unos amigos y quítate la tensión, el estrés. Esos no son los caminos del mundo. El mundo se ocupa también de esto. Pero el camino del mundo es el camino de la carne, el camino del engaño, o sea, el camino de Satanás. Lo que realmente nos importa como cristianos es el camino de Dios, lo que Dios nos enseña en su palabra. El perdón de Dios. Vamos a dividir el tema en dos: el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón nuestro hacia nuestros semejantes. El perdón de Dios es un principio divino. El hombre es pecador, se aleja de Dios. Pero este es un principio divino. Dios siempre busca la restauración. Nuestro Dios no es un Dios que te descalifique ya. Él está esperando restaurarte. Él está esperando levantarte. Lo vemos en la historia bíblica. Génesis 3. Miren, vamos a ir rápido. Al pecar, Adán y Eva perdieron. ¿Qué perdieron al pecar? Pues perdieron la armonía perfecta que existía en el Edén. Perdieron su lugar en el huerto, su habitación. El pecado, Adán y Eva perdieron su casa, su habitación, la comunión, la armonía perfecta. En el capítulo 4, Caín, que ya había nacido después de que Adán y Eva habían pecado, y era como hijo del ambiente de pecado, pues mató a su hermano, pecó y perdió la habilidad para cultivar la tierra. Su hermano sabía cultivar la tierra, Caín no. Caín perdió su lugar en la familia y su lugar entre los hombres. Sin embargo, Dios proveyó desde el principio un sistema de sacrificios. Primero mató a unos animalitos para tomar las pieles y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eso fue un sacrificio, corrió sangre. Las primeras víctimas del sacrificio en pro de cubrir el pecado, pues se dieron en el Edén y fue Dios el que los sacrificó. También para mantener la relación con Él. Es así, vamos a Génesis 4:7. Génesis 4:7, ese versículo es muy interesante porque a veces pensamos que Caín era un ignorante, una verdadera piedra, ¿no? La cabeza. No, Caín era entendido porque Dios había revelado cosas a esa generación que era Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, la segunda generación. Y le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le está llamando a cuentas a Caín, y le dice: si cambias tu comportamiento, si buscas una comunión conmigo, pues no serás enaltecido, o sea, tienes una segunda oportunidad, pero si no, pues el pecado está allí para que te vayas en ese camino. Dios siempre procura y nos ofrece oportunidad de restaurar nuestra relación con Él. Más adelante, pues en la época de Moisés, pues surgió la expiación, un método temporal, ¿verdad? Vamos a leer Levítico 6, del 6 y 7. Un método temporal, pero finalmente un método para mantener la comunión de Dios pues, con su pueblo. Y para expiación de su culpa, le dio instrucciones a Moisés: traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación.
y lo dará al sacerdote para la expiación. Versículo 7. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. El que sigue, el 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, ¿verdad? Que, bueno, antes de eso es que la persona que iba a la expiación llevaba un animalito y ponía la mano sobre la cabeza, ¿verdad?, del animalito para expiación. Sin embargo, Dios sabía que este era un método temporal. ¿Qué quiere Dios en realidad con estas maneras que le ha proporcionado al ser humano para poder seguir adelante? ¿En realidad a Dios le hace falta que le retribuyamos en alguna manera un pago por las ofensas que le hacemos? Pues es su justicia, pero lo que en realidad Dios busca es la comunión de nosotros con Él. Lo que más extraña a Dios cuando nos alejamos es la comunión con Él. Lo que más busca y continuamente nos está dando los caminos para regresar, para reanudar la comunión con el Señor. Por eso pasamos a otro sistema que no vulnera su sistema de justicia. Y regresamos a 2 Tesalonicenses 2, que ya lo leímos. Y en 2 Tesalonicenses 2, pues nos habla del Evangelio, nos habla de la fe, nos habla de que en Cristo está la solución y que Él murió por nuestros pecados y que la gracia de Dios pues está presente en esa operación. Pero se requiere algo para que ese nueva oferta de Dios tenga vigencia y sea válida en nuestra vida. Se requiere fe tal como la Biblia nos la pide. Ahora la pregunta es, ¿realmente creemos? Y hasta la fe puede ser a la manera del mundo o a la manera de Dios. Dios dice, ¿quieres tener fe a tu manera? Pues sigue tus caminos. Pero ¿quieres tener fe a la manera de Dios? Pues yo te muestro cuáles son los caminos. La manera del mundo, la fe, pues es igual, por obras, la carne manda, la mentira está a la orden del día y cambia la manera de tener fe. ¿No han visto entrevistas, verdad?, que dicen, bueno, ¿quiere usted recibir a Cristo? No quiero recibir a Cristo, yo tengo mi fe. Y usted tiene la suya, sigue usted su camino y yo mi camino, ¿no? Y bueno, se está incubando un sistema mundial de fe, ¿verdad? Con una gran figura donde quepan todas las maneras de expresar la fe, a la manera del mundo, por obras, la carne manda, o sea, algo muy vistoso. Que la carne pues, es la vista, los sentidos, la prosperidad o la paz. Incluso la paz es una oferta del mundo. Fíjense, el mundo produce la guerra, pero te saca la paz como un muñeco de ilusionista, ¿no? Te voy a dar la paz. Primero hago una guerra, pero yo te ofrezco la paz. Y ahí va la gente y dice, ya no quiero guerra, pues voy con el que me ofrece la paz. ¿Cuál es la verdadera fe, la fe bíblica? Pues la verdadera fe se demuestra en una absoluta confianza. La palabra fe y la palabra confianza absoluta están
unidas en el lenguaje. La fe bíblica es el tipo de fe que actúa como puerta del perdón. Por eso digo que el perdón tiene mucha importancia en esto. Muchas personas estamos atorados en conflictos interiores de falta de perdón y hablamos de cristianismo y de personas entregadas, y a veces decimos, no, es que yo soy súper entregado, pero no puedo perdonar eso porque eso va contra la Biblia y yo no lo puedo perdonar. Nos erigimos como dioses, ¿verdad? Que juzgan, o esto o lo otro, 1000 razones, ¿verdad? Pero la fe bíblica es el tipo de fe que actúa como puerta del perdón, porque sin perdón no hay salvación. Entonces, ¿en qué te estás moviendo? ¿En qué te estás moviendo? Esta fe trae 2 características más, pero estas son importantes: dependencia y seguridad. Sabemos de quién depende esa fe y tenemos la absoluta seguridad de que es cierto. Depende del carácter de Dios revelado por la Biblia y el Espíritu Santo y sus promesas. Pero esta fe en especial necesita que le agreguemos una palabrita. Y esa palabrita es tan importante, solo son 2 letras. En. Creer en. Cuando te digan, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Creer en. Vamos a Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en, siempre está el en la fe bíblica, en la fe que salva, en la fe que te da la apertura al perdón, siempre está en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 2:23. Nada más, el Nuevo Testamento está lleno de citas. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, o sea, en Jesús, el Hijo de Dios. Estaba en la Pascua, estaban celebrando otras cosas en el templo. Sin embargo, muchos creyeron en su nombre. El objeto de la fe que salva siempre es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Por eso digo que el mundo está desarrollando diferentes tipos de fe. Y dice, ¿tú crees en Dios? Pues sí, creo en Dios. Hay muchos dioses, ¿verdad? ¿Crees en Cristo el Señor? No. Eso ya es otra cosa y se aparta. ¿Cómo se demuestra que nos hemos apropiado del don o el regalo de la salvación? ¿Cómo se demuestra? Hay una manera. ¿Usted está profundamente convencido de que ha sido perdonado? Porque hasta eso, muchas veces dicen, ¿tú crees que ya te perdonó Dios? Y hay muchas respuestas dentro de nosotros que dicen, bueno, pues yo espero que sí. Pues a lo mejor no, todavía tengo que ir varias veces a consejería o a la iglesia, pero pues yo espero que
que llegadas el momento sí me perdone. Dios no perdona de esa manera. Porque si usted está dudando a la manera del mundo, o sea, apoyándose en la opinión del mundo de si está perdonado o no, pues muchos vendrán y le dirán, bueno, para que Dios te perdone, mira, tienes que ir a la iglesia, no fallar, diezmos, cooperar en todo, visitación en casas, de menos 10 casas diarias, llevar propaganda, y entonces a lo mejor Dios te perdona. No, Dios no perdona así. Perdón de Dios es perdón. Perdón es perdón. Porque usted ha creído en el nombre. Usted ha creído en el nombre. Ahora, dispongámonos a perdonar. Si ya hemos creído que somos perdonados, y perdón es perdón, pues ahora, ¿por qué no perdonamos? Dispongámonos a perdonar, porque si no, pues su mayor problema es ese, que usted no perdona. O sea, ya Dios le dio todo, tiene las condiciones, ha creído, pero Dios puso una condición: usted perdone también. Y no quiere. Tiene razones para no querer. Y las saca y las vende como algo válido. Le aconsejo que no pierda el tiempo. Porque una vez que conocemos a Cristo, que eso es lo más valioso en nuestra vida, lo segundo más valioso que tenemos es el tiempo. Es el tiempo para hacer el bien, para hacer las buenas obras. No somos salvos por las buenas obras. Somos salvos porque creímos, por la fe que salva en el nombre del Señor Jesucristo. Pero una vez que somos salvos, necesitamos tiempo para expresar las buenas obras. Le pedimos tiempo al Señor: dame más tiempo para hablar lo que tú me has enseñado, para llevarle al pobre, para animar al que está desanimado, al que está desorientado, darle la doctrina correcta. Si perdona, fíjense, si usted perdona, está viviendo según lo dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjense, a veces decimos, sí, yo expreso los frutos del Espíritu, pero no a esa persona a la que no, ni me la pongas enfrente, ¿eh? A esa ni amor, ni fe, ni benignidad, no quiero ni oírla. Aquí en la palabra no hay excepciones. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es que si no cambia, ¿cómo lo voy a querer? ¿O cómo la voy a querer? Y al vecino, o esto, al otro, a la autoridad, aquí, allá. Tenemos 1001 enemigos. Nos los hemos hecho, nos los hemos ganado a pulso. Nos quitan el sueño. Nos arrebatan las bendiciones. Si usted no perdona, no está viviendo así, según Gálatas 5, 22, 23, 25, según Efesios 4:32, Efesios 4:32.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Porque si Dios nos perdonó en Cristo, usted va a perdonar en Cristo también. Acuérdense de la palabrita en. Ya este en no va a desaparecer de nuestro léxico. Yo soy salvo en Cristo. Yo perdono en Cristo. Yo en Cristo. Y van a decir, oye, ¿tú todo en Cristo? Sí. Así soy yo. Yo soy en Cristo. Ahora sí, si no perdona, pues está viviendo según Gálatas 5, 19 al 21. También allí en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esa, acerca de las cuales os amonesto, como ya los dije antes. No le está predicando al mundo, le está predicando a los Gálatas, que eran de una iglesia que Pablo había formado, y se daba todo esto. Dice, yo los amonesto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vean qué importante es el perdón. Si somos capaces de perdonar, vivimos en la gracia, vivimos en el amor de Gálatas 5:22, ¿verdad? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Yo y estoy predicando este mensaje porque alguna vez yo no viví, y me decía cristiano, pero no vivía según Gálatas 5:22. Yo escogía y esto y lo otro, y manipulaba a la manera del mundo cómo debía ser mi cristianismo. Y ese no era el cristianismo verdadero. Abajo las barreras. Decídase a actuar. Ahora sí es un llamado para ti, para mí. Revise su vida, sus memorias, sus recuerdos, sus realidades. No caiga en el engaño del espíritu del no perdón. Está muy identificado un espíritu que viene del averno, que viene de la iniquidad, del inicuo. El espíritu de no perdón, de no perdono. Y te digo esto, la oración de la comunidad de fe es para apoyarnos en un mismo proyecto. No se trata de que cada quien tenga su proyecto. No, oren por mi familia. Miren, mi familia es sui generis, tiene estas y estas características. Necesito una oración especial. Otros, no, pues es que yo soy una persona muy especial, oren así. No, tenemos un mismo proyecto. Y ese espíritu de no perdón puede estarse allí trabajando, es muy activo. Casi terminamos con Hechos 10:43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas de Jesús. Está hablando de Jesús, el Cristo, el Mesías. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por las obras? No. ¿Por la linda cara? No. ¿Porque soy simpático? No. Porque he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el Mesías, Cristo el Señor. Ahora aquí viene una gran verdad y que no sé si alguno de ustedes se ha hecho la pregunta. ¿Cómo es esto de que Cristo murió como pecador? ¿Murió como pecador? Allí en la cruz le fueron cargados todos los pecados. Porque el perdón viene de la cruz. El perdón de tu vida, de mi vida, no fue hecho una provisión de ese perdón ayer o cuando nací. No, el perdón de todos viene de la cruz. Eso quiere decir que el Señor desde entonces perdonó todo lo que hiciste, haces y vas a hacer. Perdón es perdón. Por eso digo que el perdón de Dios es un perdón extraordinario, increíble, solo es su amor y su gracia y la gran expiación. Pero de repente surge la pregunta, si Cristo el Señor murió siendo el más vil de los pecadores porque le cargaron todos los pecados siendo Él inocente, ¿cómo es que unos días después está a la diestra del Padre, que es el sumum de la santidad? Interesante pregunta, ¿verdad? A estudiar la palabra y dice en Pedro, bueno, ya que me metí en esto, fíjense que Pedro, bueno, el Señor, revelaciones extraordinarias. Dice en 1 de Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Cristo descendió como pecador hasta lo más profundo del Averno. Pero no estuvo ocioso, predicó a los encarcelados que estaban ahí. No hay más doctrina ni teología sobre esto en la palabra, porque Dios no quiso dar más revelación, pero la revelación es que el Santo Hijo de Dios descendió a lo más profundo del Averno, del Seol. Y no estuvo ocioso, predicó a los espíritus encarcelados. Dios sabe. Si queremos saber más, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Quiere decir que el Señor a esa generación de Noé le dio un trato especial dentro de los pecadores, porque mandó un testigo de Dios, Noé, que durante más de 120 años estuvo construyendo un arca y todos se reían de él, hasta que vino el diluvio y los
tapó a todos y se ahogaron, murieron de esa manera. Fueron a dar al Seol, a la parte más profunda del Seol, por incrédulos, porque Dios había mandado un testigo, a Noé, y ellos no habían creído que Dios era justo porque da la oportunidad de salvarse, pero también tiene una justicia cuando pues se vulnera su santidad. Pero en un acto muy especial que queda en la Biblia, el Señor les predicó a esa generación allí en el Seol. Y luego en el versículo 22 de 1 Pedro 3 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y aquí va la razón por la cual él pudo llegar a la presencia de Dios, y no solo llegar, sino reinar a la diestra de Dios, porque él llegó al cielo por su propia justicia, porque él nunca pecó. Él nunca pecó. Y los pecados que le fueron asignados los pagó en el Seol. Qué gran misterio, ¿verdad? Él nunca pecó. Por eso, uno de sus últimos gritos en la cruz, ahora lo entiendo y ahora lo entendemos: Padre, perdónalos. Perdónalos. No saben lo que hacen. No se vengó, no maldijo, no buscó revancha. El inocente y puro Hijo de Dios murió inocente en su esencia, aunque pecador en grado máximo por nuestros pecados. Por eso pudo, después de estar en la profundidad del Seol, subir al cielo, a la diestra de Dios, y recibir la autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades. Y si Él hizo eso para llegar allí, ¿qué no harás tú o yo? ¿A perdonar? ¿Tienes problemas con perdonar algo en tu vida? Vamos a orar, porque después de esto sigue la cena del Señor. Y la cena del Señor la hemos de tomar habiendo sido redarguidos y analizando nuestra propia conciencia por nosotros mismos. Bendito Dios y Padre, hoy nos has revelado, Señor, cuánto nos amas, cuánto nos buscas, cuánto estás, Señor, buscándonos. Y nos das segundas y terceras oportunidades. Y si esto del perdón es un obstáculo, Señor, en nuestra salvación, y lo es, ciertamente lo es, hoy es el día, Señor, no lo vamos a dejar. Y hemos perdido mucho tiempo. Hay bendiciones eternas, hay promesas, hay la gloria del Señor enfrente. Que nada nos robe lo que tú ya nos diste. Que nada nos arrebate lo que tú ganaste para nosotros en esa cruz terrible del castigo, y descendiste a las partes profundas de la tierra.
pero ahora estás subido al cielo a la diestra de Dios, sujetos a ti la corte angelical y toda autoridad y potestad. Queremos ser tuyos verdaderamente, 100%. No 50%, no 60%, no 70%, 100%, todo. Y si hay algo de lo cual tenemos que, te lo ponemos a los pies de la cruz, Señor. No es nada junto a lo que tú sufriste, no es nada lo que nosotros hemos sufrido, desprecios, abandonos, traiciones, maledicencia, malas palabras, incomprensión, falta de apoyo, qué sé yo, sospechas, nos atormenta nuestra mente. Tú quieres un pueblo santificado para tu venida, porque este mensaje empezó anunciando la venida del Señor, pero antes de eso, una operación muy hermosa y poderosa. Síguenos dando, Señor, la fuerza para hacer esa muralla que detiene a la iniquidad, pero una muralla por la cual no haya fisuras, no haya lugares por donde la muralla sea agua, no, sólida, fuerte, deteniendo esa iniquidad, para que los que se han de salvar se salven. Gracias, Señor, por el día de ayer que hubo llamado de salvación, Señor, para las mujeres. Ayúdalas a entender su fe y en lo que se han comprometido. Ayúdanos a todos, Señor. Pero hoy es día de decisión. Hoy actuamos en tu nombre y nos despojamos y le decimos a ese espíritu del no perdón: tú ya no tienes albergue, ya no tienes cabida, ya no tienes lugar en mi corazón ni en mi vida. Te echo fuera. Me has estado atormentando muchos años. Ya te vas, fuera. Solo Cristo, solo Él, por medio del Espíritu Santo, me sea revelada la belleza, la grandiosidad, la perfección, la hermosura del Señor. Respiro libre, libre soy, libre. Gracias, Señor. Prepáranos para tomar tu cena, la cena del Señor. Libres, Señor, recordando tu muerte, tu resurrección, la manera en que tú diste cabida al nuevo pacto, el pacto de sangre, en el cual tú eres nuestro maestro. No nos dejarás, nunca nos dejarás, siempre estarás con nosotros.